¿Mm? Para comenzar voy a compartir el trabajo o sea, lo que me ha mandado Rodrigo Galassi. ¿Mm? Veo que Rodrigo está presente, así que Sí, acá estoy, profe. muy Y mi bien. compañero también. Bueno, ya te había mandado Sí, la por corrección mail estuve las revisando. correcciones. ¿Mm? Bueno, y te he hecho algunas observaciones. Eh, en principio, la definición de tu producto está bien, ¿no es cierto? Es muy sencilla. O sea, lo que haces es lo que decís ahí, ¿no es cierto? Base lubricante mineral. ¿Mm? También es cierto que el producto no está etiquetado, ¿no es cierto? No tiene una normativa actual, que más que nada son las empresas que usan estos productos quienes establecen algunas normas o parámetros de recepción. Claro. Ujú. Bueno, mm, eh, acá hay algunas cosas que eran simplemente algunas declaraciones, ¿no es cierto? Que si no tienen bienes complementarios es suficiente que no pongan, no corresponde. Perfecto. Bueno, eh, es cierto que no hay de pronto acá en el análisis histórico del mercado, digamos, datos estadísticos, es muy difícil. Ujú. Lo que de pronto podría haber es digamos, una información sobre la cantidad de lubricante, ¿no es cierto? Mm, Claro. Que Que es es lo lo que que más o ustedes tienen menos. acá en el cuadro que está acá, estamos viendo. No, eso es de base lubricante. Ah, esto es Lo que de base nosotros pudimos, lubricante. claro, encima lo que nosotros pudimos conseguir son de las dos empresas que conocemos que en la Argentina producen base lubricante a partir de regeneración, que es Nueva Ah, Energía Argentina una y la otra Ingeniería Ambiental, Sociedad Anónima. ujú. Esos son los valores de productos de producción total. Y escúchame, ¿y IDM no hace también eso? No la encontré en mi búsqueda, digamos, pero lo voy a anotar para investigarla. Por eso, los números de arriba son de base lubricante derivada, digamos, de lo que se conoce que es de refinamiento de petróleo, o sea, está YPF, Action Energy, que Mm, no se llamaba Action en estos años, creo. Y los cuadritos de sí, abajo son lo que les decía de a base de regeneración. Eso me olvidé claro, de aclararle cuál de claro, los dos sería poner. importante que aclare. Bueno, Action es de Panamérica, ¿no es cierto? Claro, ahora es Panamérica, entonces. Eh, ah, digamos, Action era una marca que en su momento era de eso, la petrolera, que después la vendió primero a otra empresa y después la terminó comprando Panamérica. Ujú. ¿Mm? Así que son los últimos titulares de la marca y bueno, y quienes están ahora, que se hicieron cargo de la refinería y de la parte comercial. ¿No? Claro. Así que, bueno, Pan American también es productor de petróleo y de gas, ¿no es cierto? Es una de las empresas líderes del país de Sí, petróleo y de nosotros gas. pasamos, cuando fuimos a Cabo en el viaje, pasamos por al lado de una de Sí, las refinerías. exacto. Y bueno, la idea en su momento, cuando íbamos con vos, era visitarla, pero estaban de mantenimiento, me dijo, porque ahí hay un ingeniero que es graduado de acá de la facultad. Y, Ah, y, bueno, me sí, dijeron que era digamos que en imposible. la época que fuimos casi la mayoría estaban de mantenimiento. Sí, la verdad es que creo que a veces nos tocan eh, eh, estas situaciones, no siempre es tan fácil Claro, coordinar todo. coordinar todo y muchas empresas son un poco reacias. A veces no sé si los argumentos son ciertos o no, ¿viste? Pero bueno, no tiene por qué dejar que...
Lo que por ahí ocurre es que muchas empresas tienen procesos de certificación de calidad y todo esto, entonces hacen Claro, o de gestión de seguridad y de salud ocupacional y hacen que sea muy como difícil de Cabot acceder, mismo, a como pesar de Cabot, que nos exactamente. recibieron, era bastante restringido el recorrido que nos dieron. Sí, o la parte aceitera, ¿no es cierto? Que paseamos por afuera, pero Claro, entrar a la planta concretamente no pudimos, ¿no es cierto? Así que más bien es la generalidad de los casos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Así que, bueno, eh, lo que también te pongo es que en realidad Mercado Libre no es tan buena referencia, ¿no es cierto? no, por supuesto. Eh, de pronto habría que buscar, no sé si la cámara de la industria petrolera o alguna otra cosa que tenga alguna referencia. De todos modos, o sea, no es necesario que ya en este momento tengan los datos, ¿no? Ujú. Lo pueden ir buscando, ¿no? Sí, más adelante, si encontramos, volver para atrás y completar. Y ir ajustando estos detalles. Bueno, el otro tema que estaba acá, que es estimar un margen de ganancia, en realidad los precios son los precios de mercado, ¿no es cierto? Ujú. ¿No? O sea, y de pronto digamos, la empresa se tiene que ajustar a esos precios y si no gana plata, bueno, es cuestión de que te equivocaste en la inversión, ¿no es cierto? Sí, seguro. Así, o sea, No, y esa de es, hecho, nosotros le preguntamos al profesor Fabián y más o menos nos dio una idea de cómo, a partir de un lubricante, aproximar, digamos, un valor de la base lubricante. Por sí, eso yo hice un prorrateo de 6, porque encima busqué el Mercado Libre porque era lo que más a mano en el momento tuve. sí, Y es impresionante como un bidón de 1 litro puede variar desde 700 pesos hasta 1200 pesos. Entonces fui sí, así, trabajando con prorrateo. De una marca tomaba 6 valores, sacaba un promedio y así fue. Por eso supuse una ganancia. Era para más o menos para preguntarle si podía funcionar eso o no. No era que claro. iba a quedar definitivo, ¿no es cierto? Yo te digo, hay que entrar a buscar las cámaras. Ahora hay un evento sobre la parte y yo les subí a ustedes en el Facebook Ujú, de- sobre la industria petrolera, que muchos de estos eventos uno, aparte de obviamente de la charla, entra a ver cuáles son digamos, las entidades que están trabajando, que participan de eso. Y después uno la puede googlear a estas cámaras empresariales o algo, no sé, a saber, porque nos pasa a todos, ¿no es cierto? Uno no es que conoce todas las entidades que están nucleando a las empresas. O sea, eso forma parte de la búsqueda que uno va realizando. claro. Así que, bueno, eh, en general está bien lo que usted no tiene información, y en general lo han puesto así, ¿no es cierto? Mm. Sí, es Así lo que que hablaba con mi compañero. Quizás más adelante conseguimos o cuando vemos parte de ingeniería podemos definir otras cosas y vamos a sí, tener que volver a seguramente. ajustar. Eh, alguna de como esto de la demanda futura, ¿no es cierto? Uno puede tener una idea en base digamos, a la proyección por ejemplo, del Del parque crecimiento del automotor. campo automotor, claro. O sea, porque, digamos, un auto cambia el aceite cada 10.000 kilómetros, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, uno puede decir, bueno, en la Argentina hay, qué sé yo, 5 millones de autos, cada auto hace, qué sé yo, 15.000 kilómetros por año, y de eso sacamos un kilometraje anual y, digamos, si esto lo dividimos
por 10, por 10.000 nos daría la cantidad de cambios de aceite. Y un auto más o menos tiene entre 4 y 5 litros de aceite lubricante. Exacto. Entonces, después están los camiones, que tienen más, y la maquinaria agrícola, ¿no es cierto? Pero con tener la idea de los autos y de los camiones, Sí, uno que ya son la tiene, mayoría. digamos, la mayor parte de la demanda, digamos, de aceite. Así que eso es digamos, como para tener una idea de la demanda futura, ¿no es cierto? Ahora, bueno, el tema de la pandemia ha bajado bastante el kilometraje de los autos hechos, que hacen los autos, digamos, porque uno anda menos. ¿No? Lo mismo pasó con el combustible, ¿no es cierto? Así eh, que, que cayó muchísimo, creo que en algunos momentos estaba al 40% de la demanda normal, la demanda de combustible. Ahora, en los Sí, creo momentos que que estaba todo cerrado, 46 alcancé a leer. sí, entre el 46%. 30 y 40% en los momentos que estábamos en fase 1 todo el país. Así que, no, pero bueno, son lo de este año, el año pasado y son, podemos decir, años anormales, ¿no es cierto? Que no podríamos tanto tomarlo en la parte estadística por todos los eventos que han pasado. Se supone que cuando entre a vacunarse más gente, el país se vaya normalizando, ¿no? Como está pasando en buena parte del mundo. ¿No? Ahora nosotros estamos pasando la peor, digamos, pero otros países ya están prácticamente reactivados, con la actividad, salvo la parte de turismo y la parte gastronómica, en general están las actividades productivas en niveles casi normales. Bueno, aún así, en Argentina, la actividad agrícola, la producción de alimentos sigue estando a los niveles normales, porque eran actividades esenciales. Bueno, esto era, para comenzar, no sé si tenés alguna pregunta. Por el momento ninguna. No sé si mi compañero tiene. Yo quería preguntarnos entonces, profe, ¿podríamos eventualmente seguir avanzando con los otros temas y bueno, ver cómo conseguimos el tema de los precios para Sí, no hay afinar un poco más el problema. lápiz? Sí, o sea, yo creo que esto ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? Uno no, o sea, va avanzando en algunos temas un poco más rápidamente, como el caso de mercado, localización, pero en realidad uno va juntando información de todos los aspectos, ¿no es cierto? Después uno Perfecto. va enfocando en la redacción en los temas puntuales, eh, pero en general se va haciendo todo el proyecto a la vez, digamos. Sí, Así sí, que, entiendo, entiendo. y Nos uno habíamos trabado va, nomás bastante con ese aspecto de los precios porque al tratarse un bien intermedio, como que los precios estaban bastante escondidos, digamos, de alguna forma. o Pero sea, vamos a seguir entonces avanzando y vemos cómo solucionamos. lo mismo les digo a todos, ¿no es cierto? Uno va juntando información y es muy frecuente que uno vaya revisando y ajustando detalles en los distintos aspectos a medida que va teniendo información. Así que, bueno, antes de seguir, quiero, ya que no nos vamos a ver el lunes que viene, ¿no es cierto? Porque es feriado, que el jueves hay una conferencia sobre parques industriales. eh, el título es Parques Industriales, una apuesta al desarrollo industrial sostenible e inclusivo, que la organizo yo y que en este caso de la Cuenca de Plata, y que los disertantes son el director general de Industria de Corrientes, de la ciudad de Corrientes,
el subsecretario de Desarrollo de Economía Urbana, el gerente del fideicomiso del Parque Santa Catalina y el secretario de Desarrollo Económico de la ciudad de Corrientes. Más que nada el enfoque de la charla está dado justamente en la relación de los parques industriales, o sea, los parques industriales como organismos o como entidades que son promotoras del desarrollo de las empresas, ¿no? Y sobre todo del desarrollo sostenible. Así que los invito a todos. Está subido ya al grupo de Facebook. No, no está subido. Yo lo tengo que subir porque el flyer y todo eso me lo mandaron hace unas pocas horas. Así que la gente que está disertando son en realidad gente que tiene muy buena preparación y que está muy enfocado en el tema de sustentabilidad empresaria, ¿no? Ven la planificación urbana y los parques como una parte fundamental en la parte de crear o desarrollar empresas sostenibles, ¿no? O sea, que es un poco el tema que en boga que nos tiene a todo el mundo ahora ocupado, ¿no es cierto?, de que las empresas y los procesos sean sostenibles. Así que están todos invitados, así que estamos participando a todas las organizaciones empresariales y del Chaco, de Corrientes y de Formosa. Vamos a ver si esperemos tener una buena convocatoria. Y a ustedes también, porque un poco el interés surge de dar las actividades estas, de que ustedes, que son los futuros líderes del país, estén interiorizados estos temas. Sí. Bueno, profe, ¿y a qué hora es? A las 6 de la tarde. Yo voy a participar a la profesora. Ustedes tienen a esa hora actividades con la práctica supervisada. Sí, profe. Así que voy a participar a la profesora y la voy a invitar a participar. Porque justamente esto está bastante ligado también a un poco a lo que ya está, ¿no es cierto? Bueno, es 1 hora y media más o menos que tenemos previsto. Y bueno, una de las, después de desarrollar los temas esto de la importancia de los parques industriales en el desarrollo y en la parte de sostenibilidad, hablar un poco en caso particular del Parque Santa Catalina de Corrientes, con el enfoque que tienen ellos, que es justamente este enfoque de sostenibilidad. Y también ahí ven como desde el organismo público están promoviendo, digamos, gestiones o acciones de las empresas y eventualmente premiando, ¿no es cierto?, porque se obtienen bonificaciones y la ayuda del Estado, en este caso municipal, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. No sé si alguno tiene una pregunta. No, Bueno, profe, por mi parte no. bueno, perdón. Vamos a seguir avanzando con la parte de ingeniería. Y vamos a ver de la parte de sostenibilidad. ¿Ven la pantalla o no?
Ahí está. Sí, profe. Sí, se ve la presentación. Desactiva un momento el audio, por favor. Yo. Entonces vamos a ver el tema de dimensionamiento, ¿no es cierto? Los criterios que tenemos que tener en cuenta en la determinación del tamaño de los equipos. Bueno, el tamaño de la empresa es un aspecto clave, ¿no es cierto? Porque si nosotros hacemos una fábrica que es muy grande para lo que se vende, digamos, o sea, que está excedida en la capacidad, tendremos una inversión, haber puesto mucha plata, y eso obviamente va a repercutir en la rentabilidad. Y tener mucha capacidad ociosa siempre es caro, ¿no es cierto? Sí. Y el tema de tener una planta chica es que uno no abastece la demanda, ¿no es cierto? Y tiene que pasar a incrementar en forma inmediata. Si bien a veces es preferible que una planta chica a exagerar el tamaño, ¿no es cierto? Porque siempre uno puede agrandar, pero achicar es difícil en muchos casos, ¿cierto? Porque se producen muchas, digamos, digamos, usos no económicos, digamos, de las instalaciones. Bueno, el tamaño está dado, o sea, la cantidad de producción por la capacidad de los equipos, ¿no es cierto? Así que eso es un aspecto fundamental. Un poco para introducirnos en este tema, vamos a hablar de algunas cosas. Yo me voy a tomar solamente algunos conceptos de este glosario, los dejo a ustedes que después lo vean la presentación que está en el aula, ¿no es cierto? O en los apuntes. Bueno, cuando se habla de la capacidad teórica, y acá estamos hablando de los equipos, ¿no es cierto?, en forma individual, no del proceso, en general siempre la capacidad está medida para tiempos cortos, o sea, sin interrupciones. Que esa normalmente es la capacidad que uno encuentra en la folletería o de los equipos. Lo que ocurre normalmente es que funcionando los equipos están trabajando a niveles menores que los teóricos, y esto está dado por una serie de circunstancias que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Que vamos a pasar a ver después Entonces, esta capacidad real está dada por una capacidad teórica por un coeficiente operativo. Obviamente que este coeficiente operativo es el resultado de la relación entre la capacidad real y la teórica. Otro concepto es el de producción en régimen, que producción en régimen es cuando se está produciendo en el nivel que hemos previsto, ¿no es cierto? O sea, si nosotros previmos que en una etapa se reprodujeran 100 unidades por hora, esa es la producción de régimen, que obviamente puede ir cambiando, ¿no es cierto? Porque si nosotros el año 1 previmos producir una determinada cantidad y el año 2 incrementamos ese en un 10, un 20, un 5%, va a haber otra producción de régimen, otro nivel, ¿no es cierto? Pero ese nivel para el cual nosotros hemos previsto, hemos proyectado. Bueno, grado de aprovechamiento es cuánto aprovecho los equipos, ¿no? Cuello de botella es la etapa que tiene mayor grado de aprovechamiento, o sea que es la que normalmente limita digamos, el incremento de la producción. Que esos conceptos también habíamos visto también en cuarto año cuando vimos el diseño de procesos batch, donde hablábamos de cuáles eran las etapas que tenían mayor grado de aprovechamiento.
Bueno, la vida útil es el periodo por el cual se utilizan los equipos, ¿no es cierto?, los activos, que es muy variable, ¿no es cierto? Y otra cosa es la vida útil en el proyecto, que es el tiempo que nosotros en el proyecto le damos, ¿no es cierto?, que es un tiempo, podemos decir, teórico, ¿no es cierto? Bueno, los proyectos se analizan en general por 10 años, que es el periodo de análisis. Después tenemos un año cero. El año cero es el tiempo de instalación en el cual se pone, desde que se decide la construcción hasta que se arranca la producción ya con destino a la venta de la empresa. Y ese año cero puede tener meses o varios años, no importa, siempre va a ser año cero. Bueno, la puesta en marcha es el momento que se arranca para la producción, ¿no es cierto? No es el arranque de un equipo, sino cuando la fábrica comienza a producir con destino a la venta. Otros conceptos vamos a ir viendo después en otros temas. Bueno, para determinar el tamaño de la planta, uno se basa en los datos del estudio de mercado, en las tecnologías usadas o disponibles y también obviamente con los recursos, ¿no es cierto?, con la parte de los limitantes de los recursos económicos que tiene la empresa para comprar equipos y hacer las instalaciones. Dejando de lado la limitación económica, uno tendría que estar haciendo, digamos, determinado el tamaño en función a estos dos datos básicos, ¿no es cierto? O sea, cuánto es lo que de acuerdo al estudio de mercado puedo producir en forma razonable, ¿no es cierto? Y el otro es la tecnología, ¿no es cierto? En cuanto a la tecnología y el tamaño, normalmente hay tres alternativas. Una es que la escala mínima de los equipos de planta sea muy superior a lo que nosotros pensamos hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Y que yo no puedo pensar en fábricas o en producciones chicas para determinados tipos de producción. Casos de esto, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La industria aceitera en general requiere, para que sea rentable, escalas grandes de capacidad. Entonces, en Argentina recuerden que tiene las plantas de extracción de aceite y de refinación más grandes del mundo, ¿no? Entonces es muy difícil competir con escalas chicas. Y la parte de refinación de aceite son equipos que en general son equipos continuos y que es difícil conseguir estos equipos a pequeña escala y que sean rentables. Piense que actualmente una planta que produzca 20.000 litros de aceite por día, aceite comestible de refinado, es una planta piloto, que obviamente tiene un costo de producción mucho más alto. Así que uno ya en esa escala no está pensando. Esto sería viable cuando uno piensa en un aceite, esto que están de especies muy como germen de trigo, aceite de arroz o alguna otra acción que tiene un valor diferencial de mercado distinto con respecto del aceite comestible común. Entonces acá es un caso típico en el cual uno no puede producir poco, ¿no? Entonces, la industria azucarera es otro de los casos, ¿no es cierto? En la industria de la producción de alcohol, de etanol, digamos, también pasa por estos detalles, ¿no es cierto? Para que sea rentable económicamente, los volúmenes de producción tienen que ser altos. La otra opción sería
que la producción requerida sea muy superior a las escalas de la tecnología elegida, ¿no es cierto? Si yo elijo una determinada tecnología, podemos decir de procesos batch o procesos sencillos, de pronto eso no me dan escala para producir, digamos, algo de muy alta cantidad. Entonces, acá sería la situación inversa, ¿no es cierto? Decíamos, ya hemos hablado, ¿no es cierto? La producción batch es adecuada, los sistemas batch son adecuados para producciones bajas y hasta cierto nivel. Después empieza a volverse antieconómica. La tercera opción es la que no haya inconveniente, ¿no es cierto?, entre la tecnología y la producción, que yo puedo ir adoptando cualquier tecnología para cualquier producción. Así que, bueno, para empezar a ir hablando de esto, de las capacidades, también de las etapas, tenemos que caracterizar alguna de estas etapas, ¿no es cierto? Y la vamos a hacer desde el punto de vista del uso de la mano de obra, ¿no es cierto? Hay operaciones que son eminentemente manuales, ¿no es cierto? Y que la capacidad de producción está ligada a la habilidad y a la velocidad de los operarios o a la cantidad de operarios. ¿Mm? Para poner un ejemplo típico, esto sería cuando yo estoy haciendo selección de frutas o de hortalizas, ¿no es cierto?, en una línea de selección en la hacienda transportadora, en la cual lo que está fuera de especificación es separada por personas, ¿no? En ese caso, cada persona está limitada en la cantidad de material que puede procesar. Entonces esto es eminentemente manual. ¿Mm? Hay operaciones en la cual hay una conjunción entre el trabajo del hombre y de la máquina. Entonces, la capacidad de trabajo va a depender tanto del operario como de la máquina. Y por último, hay operaciones donde prácticamente no hay intervención humana. Entonces, que la intervención humana está solamente para nivel de supervisión o de control. Caso típico de esto son todas las operaciones continuas, por ejemplo, la destilación de aceite, ya que mencionamos, las refinerías, y hay muchas otras industrias en las cuales los operarios solamente están para controlar. No hay operación. Rodrigo se debe acordar en las fábricas, ¿no? Porque en general, en muchas de las fábricas que vimos no había operarios trabajando. Entonces, estaban todos en los puestos de control. Bueno, uno puede pasar en algunos casos, de una operación manual a una automática, ¿no es cierto? O sea, la clasificación de frutas por color o por estado se puede hacer en forma automática también, ¿no es cierto? Pero bueno, también hay niveles de producción y de inversión diferentes. Entonces, este punto es relevante porque nosotros tenemos que tener en cuenta en esto para definir cuánto es lo que se puede trabajar, o sea, cuánto es la capacidad de producción en esos equipos. El caso intermedio, donde hay una producción conjunta entre la máquina y el operario, se da en casos de algunas máquinas en lo cual el operario tiene que actuar o intervenir de alguna manera con el equipo, y la capacidad está dada por la velocidad de la máquina y por la capacidad del operario. Hay, qué sé yo, por ejemplo, en muchas operaciones, no tanto en la parte química, pero en la parte mecánica,
en la cual hay, digamos, operaciones de troquelado, todo esto que la operación es, el operario abastece la materia prima y la máquina opera. Entonces, ahí hay dos velocidades, ¿no? La capacidad de la máquina y la capacidad del operario para poder, digamos, operar la máquina abasteciendo material y también muchas veces retirando los materiales que surgen de la operación, ¿no es cierto? El producto y también los descartes que hay. ¿Preguntas? No. Cualquier duda, como les dije, hablen porque yo no veo el chat, así que ni le veo las caras a ustedes. Así que no sé si alguno tiene cara de duda o de no entender. Bueno, para trabajar y para poner un ejemplo, acá hay un programa de producción, ¿no es cierto? Que habla de 5 etapas, o sea, nosotros vamos a tener que verificar, digamos, o programar la producción en cada una de las etapas del proceso. Obviamente que en aquellas etapas en las cuales hay, digamos, podemos decir, alguna operación que transforme la producción, el producto en proceso, ¿no es cierto? No digamos producto porque producto es lo que sale, el producto es lo que sale al final del proceso y materia prima lo que está en el inicio. El resto es material en proceso, ¿no es cierto? Bueno, donde hay, digamos, 5 etapas y hay un programa de producción donde hay incrementos del 10% sobre la producción original cada 2 años. Entonces empezamos en la etapa del año 1 con 3 millones en la etapa 1, lo mismo en la etapa 2 y después va disminuyendo. Si disminuye o aumenta va a depender del proceso, de lo que hagamos, ¿no es cierto? Hay casos en los cuales, digamos, el producto es mayor en volumen o en masa que la materia prima y hay casos que es lo inverso, ¿no es cierto? Que yo inicio con una determinada cantidad de materia prima y salgo una cantidad mucho menor. Piensen que, por ejemplo, en la extracción de aceites esenciales, estoy teniendo un rendimiento de productos sobre materia prima, en algunos casos del 2 o el 3 o en algunos casos menos por ciento. O sea que voy a estar comenzando con una gran cantidad de materia prima y terminando con muy poco producto. Y otros casos en los cuales pasa lo contrario, ¿no es cierto? Arranco con poca materia prima y después voy agregando otros insumos y obtengo una cantidad mayor de productos, ¿no es cierto? Bueno, antes de ponernos a ver cuánto es para definir el tamaño de los equipos, yo tengo que tener algunas decisiones preliminares, ¿no es cierto? Si acá decimos que voy a producir 3 millones de unidades por año, ¿no? ¿Cuántas unidades por día deberíamos procesar? ¿Qué les parece? No entendí bien la 8.000 más o menos, profe. Si yo tengo este programa y digo que voy a producir 3 millones de unidades por año, que es lo que está acá, ¿no es cierto? La etapa 1 en el año 1. ¿Cuántas unidades tengo que producir por día?
10.000 suponiendo 300 días de trabajo. 10.000. ¿Están de acuerdo o no? Si es en un Son año, 300 días, sí. Bueno, y si por hora, bueno, nos quedan muchas. ¿Cómo? Por hora preguntó, profe. Sí, 400 más o menos. ¿No es bueno, mucho eso? sí, bueno, 342. 416 me dio. 416. Bueno, esto es muy lindo. Ahora, ustedes tendrían que adoptar equipos que te produzcan, no sé, 416, 462, lo que le dé el número, ¿no es cierto? Es la capacidad del equipo que tendría que adquirir. Bueno, vamos a ver si esto es así, como ustedes dicen, ¿no es cierto? Bueno, antes de terminar de responder lo que ustedes me han respondido, tenemos que definir cuántos son los tiempos de trabajo, ¿no es cierto? Y esto está, cuántos turnos se trabajará por día, ¿no es cierto? O sea, yo puedo optar por trabajar un turno por día, o sea, 8 horas o 3 turnos, o sea, es decir, 24 horas. Salvo, decíamos, procesos en los cuales no se pueda parar, ¿no es cierto? Después, también tenemos que definir cuántos días se van a trabajar en la semana. Si vamos a trabajar de lunes a viernes, de lunes a sábado o los 7 días. Fíjense que de acá ya estamos, todos estos números que ustedes me han dicho, ya le estamos poniendo interrogantes a ver si son así, ¿no? Si son ciertos. Bueno, después está cuántos días se trabaja en el año. Porque asumimos que se trabajan 300 o 365, pero en realidad hay cuántos días se trabaja en el año dependen de decisiones de la empresa y también decisiones que están, digamos, por temas que están por fuera de lo que es la empresa, ¿no? Vamos a ver de cuánto duran, de cuántos son los turnos de trabajo, si los turnos son corridos, si son cortados, y toda aquella otra, digamos, decisión o otro tema que afecte el tiempo de trabajo anual. Bueno, vamos a ir viendo estos por paso, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a hablar es el periodo anual de trabajo. El periodo anual de trabajo hay dos alternativas. Una es que la materia prima esté disponible todo el año. Perdón, te estoy diciendo al revés, ¿no es cierto? De lo que está en la filmina. Que la materia prima sea estacional y que no sea posible acopiarla por tiempo prolongado. Entonces, yo acá no puedo trabajar todo el año. Voy a trabajar solamente mientras tenga materia prima. Buena parte de la industria agrícola, o sea, agropecuaria, está ligada, está presente en esta situación. Entonces, si yo hago azúcar, la caña de azúcar se cosecha 4 o 5 meses al año, pero la caña de azúcar no se puede guardar, hay que procesarla en el término de 24 horas. Entonces, el resto del tiempo, o sea, voy a procesar caña hasta tanto tenga caña de azúcar y si el resto voy a parar. Si hago... Creo que por eso están tomando mucha importancia las granjas verticales y todo eso, para ciertos Bueno, muchos casos están, o sea, algunas de las alternativas que están orientadas a producir la producción intensiva es justamente sacar de la estación. Aunque muchos de estos casos de la parte de las granjas verticales y la producción bajo cubierta, ¿no es cierto?, hidroponía, todas las variantes que hay, más que nada están orientadas a la producción de alimentos frescos, digamos, que van al mercado de fresco.
no tanto a la parte industrial, Claro, sí. porque en muchos casos esta producción es un poco más cara, ¿no es cierto?, que la producción en el suelo, en condiciones, estamos acostumbrados, habituales, ¿no es cierto? Pero, digamos, la calidad que se obtiene y todo, digamos, le da un valor de mercado más alto que esta otra producción. Pero hay cosas que no podemos, ¿no es cierto? O sea, piensen que si yo hago, como decía, azúcar, estamos procesando miles de kilos por día de azúcar obteniendo, y eso no es posible hacerlo en cultivos bajo cubierta. O sea, la buena parte de la producción industrial no se puede hacer bajo cubierta. O sea, piensen que en la soja, en el trigo, en el maíz, yo no puedo plantar todo. O sea, la única manera que yo el único manera sería si yo hago un maíz para el maíz que ocupo para choclo, digamos, el que va a la verdulería, pero para la producción de cereales no puedo. Entonces, acá hay casos. O sea, en la caña de azúcar, la mandioca, la uva, los duraznos y un montón de cosas que son estacionales, ¿no es cierto? Y que no los puedo guardar. Hay cosas, materias primas que son estacionales, como ejemplo el trigo, el maíz, la soja, que yo los puedo almacenar. O sea, si bien se cosechan, o sea, hay un periodo de zafra, como se llama el tiempo de cosecha, de 3, 4, 5 meses, yo puedo seguir, puedo guardarla e ir procesándola de acuerdo a mi demanda o de acuerdo a mi capacidad de producción. Entonces, cuando tenemos esto, una materia prima que es estacional, y tendremos que ajustar el tiempo de trabajo al momento en el cual nosotros tenemos la materia prima, ¿no es cierto? Que ya le digo, es la mayor parte de la producción, digamos, de la agroindustria. La otra alternativa sería que hay un abastecimiento constante de materia prima durante todo el año, ¿no es cierto?, en la cual yo no dependo de una zafra, y puedo trabajar a nivel constante todo el año, donde obviamente también hay una gran cantidad de industrias. Entonces, acá ya me está marcando, si la materia prima es estacional y no la puedo almacenar, yo voy a trabajar 3, 4, 5 meses en el año. Entonces, ya la cuenta que hicieron ustedes no sirve, ¿no es cierto? Bueno, después, en el caso de que el abastecimiento sea constante, yo tengo dos alternativas. O paro por vacaciones y mantenimiento, o trabajo todos los días del año que decida trabajar. Ya voy a aclarar por qué los días que decida trabajar. Entonces, acá, si trabajo todo el año, yo puedo repartir mi producción anual en mayor cantidad de tiempo. Por lo tanto, obviamente, que la dimensión de los equipos va a ser distinta, ¿no es cierto? Bueno. Decíamos, yo puedo parar, en general algunas empresas paran por mantenimiento o paran por las vacaciones, ¿no es cierto?, que le dan a operar. En general suele pasar que cuando se para por vacaciones, se hace también mantenimiento, ¿no es cierto? O sea, las vacaciones son para el personal de producción, pero no para el personal de mantenimiento. Y ya le digo, para las empresas que tienen la posibilidad de trabajar todo el año, cada vez se para menos por este tema. Bueno, hasta acá van siguiendo, ¿no es cierto? Sí, profe. O sea,
todos aquellos que tengan materia prima estacional, ¿no?, van a trabajar un determinado tiempo, ¿no es cierto? Dentro de esto tenemos varios de los proyectos que están haciendo ustedes, ¿no es cierto? El aceite de cannabis, la bebida de aloe, digamos, el brandy, el puré de tomate, el deslintado de algodón, o sea, un montón de industrias que son de temporada, o sea, que trabajan un determinado tiempo en el año. Después vamos a cuánto se trabaja por semana. Bueno, el régimen semanal está dado por un poco por las características del proceso, ¿no? Yo puedo tener procesos que sean continuos y que yo no puedo parar. Volviendo a lo que estamos hablando, las industrias petroquímicas, la parte de extracción de aceite, la refinería, todo, la refinería de aceite o muchas otras industrias que tienen varios procesos continuos que no se puede parar. Entonces, o no me conviene parar porque el tiempo de parada y el tiempo de puesta en marcha es largo, ¿no? Hasta que yo llego a la producción del régimen. Entonces, no me conviene parar. El otro tema que está ligado es los convenios gremiales, ¿no es cierto? Fíjense, pasamos de una decisión técnica, que es la característica del proceso, a una decisión laboral, digamos, que está dada por los convenios gremiales. Bueno, y también el otro punto son las decisiones políticas de la empresa. Cuando digo política, son las decisiones administrativas, ¿no es cierto?, que definen cuánto tiempo se trabaja. Bueno, la duración de la jornada semanal de trabajo está fijada por los convenios colectivos de trabajo, y varían entre 40 y 48 horas semanales. Ustedes saben que existe, o sea, siempre hablando de empleo privado, ¿no es cierto?, no del empleo público, ¿no es cierto? Todos los empleados privados están regidos por una ley, que es la ley de contrato de trabajo, que fija las pautas generales de los contratos de trabajo, pero después cada actividad tiene su gremio, y entre ese gremio y las cámaras que representan a las industrias de eso firman lo que se llaman los convenios colectivos de trabajo. En estos convenios colectivos se fijan las jornadas, en principio la duración de la jornada semanal, que va normalmente entre 40 y 48 horas semanales. Bueno, entonces esa es la base, ¿no es cierto? Los convenios colectivos no se fijan los tiempos de trabajo por mes, sino por semana. O sea, el mes, por la característica que tiene, que son que los meses son prácticamente todos distintos. O sea, piensen que tenemos 7 meses que tienen 31 días, un mes que tiene 28, y 4 meses que tienen 30 días. Entonces no hay uniforme. Y aparte, hay los fines de semana, pueden caer 5 fines de semana en un mes, o pueden caer 4. Entonces, la cantidad de días laborales va cambiando mes a mes, y va cambiando año a año. Y recuerden que el año, ¿cuántas semanas tiene? ¿Laborales? No, ¿cuántas 52. semanas tiene el año? No sé. Sé que son 52 semanas laborales. Bueno, son 52 semanas, porque 52 por 7 te da 364. Y, o sea, tiene 52 semanas y un día. Bueno, entonces eso hace de que cada año los días se vayan
los domingos se vayan, por decir un día, ¿no es cierto? Se vayan corriendo un día. O sea, si hoy el 25 de mayo cayó en viernes, el año que viene, el 21 de mayo, va a caer en día sábado. Salvo que sea un año bisiesto. ¿No? Pero no vamos a entrar a hablar más de... Bueno, entonces va cambiando continuamente. No podemos fijar el mes como, digamos, para la jornada laboral. Entonces se fijan por semanas. ¿Mm? Bueno, ningún operario puede trabajar más de esas 48 horas semanales. Eso significa de que nosotros no podemos tener un operario que trabaja los 7 días de la semana. Por lo tanto, tendremos que ver si trabajamos los 7 días de la semana, cómo carajo hacemos para trabajar los 7 días de la semana. Y, bueno, eso ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, ¿cuántas jornadas de trabajo podemos hacer por día? Y bueno, si las jornadas son de 8 horas, podemos hacer 3, a lo sumo, entre 1 y 3, ¿no es cierto? Y la jornada diaria puede ser de 8 horas corridas, o puede ser de más horas. Pueden llegar hasta 12 horas, que es lo máximo que se puede trabajar por día. Pero obviamente que si yo trabajo 12 horas por día y tengo una limitación de 44 horas semanales, y voy a trabajar 3 días y un poco, y el otro día voy a trabajar un poco. Entonces, tenemos que las dos limitaciones. O sea, todas las jornadas están, digamos, relacionadas con esa jornada semanal de trabajo. Yo dije hasta 12 horas por día se puede trabajar, porque la ley de contrato de trabajo establece de que entre una jornada laboral y la otra tienen que transcurrir por lo menos 12 horas. Entonces, esto me limita a 12, que es la cantidad máxima de horas que puede trabajar una persona. Sean horas normales, o también si tenemos que incluir las horas extraordinarias. Siempre cuando hablamos de proyectos, de todo esto, vamos a tener en cuenta las horas normales. Las horas extras son horas extras, son para situaciones extraordinarias. Entonces, si en la empresa se decide trabajar, se puede decidir trabajar 9 horas diarias. De hecho, muchas empresas trabajan 9 horas diarias y hacen 45 horas semanales. Hay otras que trabajan 9 horas de lunes a viernes y 8 horas los viernes. De izquierdo hacia la izquierda. No me interesa el flashback. ¿Se sacó los cosas? Bueno, ¿se entiende? Sí, profe. Esto en situaciones normales, digamos. Hay situaciones, hay algunos trabajos que se dan en situaciones extraordinarias, donde se trabajan, por ejemplo, 15 días seguidos y después se descansa un mes. Como a veces pasa, por ejemplo, en la actividad minera en los lugares de la Puna, por ejemplo, en la cual no se puede volver al trabajo, ¿no? O sea, no se puede ir a la casa el operario. En la parte de la extracción de petróleo, en los barcos, hay muchas situaciones en las cuales hay regímenes especiales. Pero siempre se contempla esta relación, ¿no es cierto? De que hay una determinada cantidad de horas laborales en relación a las horas totales, ¿no es cierto? Piensen que nosotros trabajamos 40 horas semanales, estamos trabajando 40 de 24 por 7, ¿cuánto da?
¿Quién hace la cuenta? Serían 168. 168. ¿Mm? Exactamente, o sea, siempre se tiene que dar esa relación en estos trabajos extraordinarios. Entonces suele Y ocurrir de también, que la gente trabaja, por ejemplo, 15 días trabajando 12 horas por día y después descansa 30 días y se van turnando se van haciendo turnos. sí, es en el caso de los pozos y las plataformas petroleras, Es exactamente. que viven en el lugar el tiempo que trabajan y después vuelven. Y están trabajando en esto a tiempo completo, digamos. Esta es una de los lugares. Después se le digo, está la industria minera, también la que trabaja en tal montaña, que no se puede ir piensen que, por ejemplo, hay minas que están acá, hasta 300 kilómetros del lugar eh, de la ciudad más cercana, no sé. Los que están en la puna están ahí a 100, o a veces son menos kilómetros, son 160, 180, pero la duración del viaje es larga, no sé. Los caminos eh, son, no sé, digamos, tienen demasiadas, eh, digamos, trabados, entonces hace de que la velocidad, que uno no pueda ir rápidamente. Bueno, así que volvamos a las situaciones habituales, a lo normal, no sé. Entonces decíamos, tenemos una condicionante que está dada por los convenios colectivos, que son entre 40 y 48 horas semanales de trabajo. Para saber cuánto es, uno tiene que recurrir al convenio colectivo de la industria que corresponde. De ahí van a salir, ¿no es cierto? Cómo organizan. Después, las jornadas pueden ser de 8 horas continuas o 2 medias jornadas. Si yo tengo 2 medias jornadas, el tiempo mínimo que tiene que mediar entre las 2 medias jornadas es de 2 horas. Es decir, yo tengo que trabajar, vamos a poner de las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hago en 2 medias jornadas. Ahora, si yo trabajo 8 horas continuas, el operario tiene media hora de descanso y que se cuentan dentro de esas 8 horas. ¿Entienden? Sí, profe, ¿se entiende? Bueno, entonces acá es donde empezamos a ver que si yo tengo un puesto de trabajo en el cual la producción depende de la mano de obra, ¿no es cierto?, del trabajo de la persona, acá no puedo contar 8 horas de trabajo, sino que tengo que contar 7 horas y media, ¿no es cierto? Entonces, ya vamos reduciendo la cantidad de horas, digamos, de trabajo. Bueno. Las empresas pueden, dentro de ciertos límites, fijar los días de trabajo, ¿no es cierto? Pueden establecer que se trabaje de lunes a jueves, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Obviamente que hay que cumplir con digamos, con los límites que establecen los convenios colectivos. ¿Qué conviene? Y es cuestión de análisis de cada caso, ¿no es cierto? No, la solución no es, la respuesta no es sencilla. Por ahí uno dice que si yo tengo la jornada, 2 medias jornadas de 4 horas, se trabaja más tiempo que si yo tengo una jornada continua de 8 horas. Eso es lo que daría la impresión. El análisis más sencillo.
¿Están de acuerdo? ¿A qué se referiría? Que O sea, si yo tengo una fábrica y y el trabajo, o sea, la producción depende del, digamos, de los operarios. ¿Mm? Y yo produzco, cuando más tiempo trabajo en operario, más produzco, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo 8 horas de trabajo fijada la jornada diaria, ¿no es cierto? Si la divido en 2 medias jornadas, los operarios van a trabajar 8 horas. Pero si yo lo hago trabajar corrido, van a trabajar 7 horas y media, porque tengo que darle media hora de descanso. ¿Qué conviene? y así sencillo las 2 medias jornadas. Las 2 medias jornadas. Bueno, la verdad es que no es tan sencillo. Ya dijimos un poquito más para adelante la respuesta, para que ustedes vean, pero también hay otra cosa, que si la persona trabaja en 2 medias jornadas, termina a las 4 horas, se va a su casa y después vuelve. Por lo tanto, hace 4 viajes por día y no 2 cuando se en la jornada. Y también tenés un tiempo muerto. Y bueno, En el aparecen caso que tiempos no, muertos. en ese tiempo muerto, o sea, a veces quizás va a ser más productivo las 7 horas y media de corrido que dividirlo en 2 medias jornadas. Bueno, Y es más cansador las dos jornadas, digamos. bueno, hay varias cosas, ¿no es cierto? Yo le estoy analizando simplemente el tema que le estaba planteando. Entonces, llevo 2 medias jornadas, los operarios tienen 4 viajes diarios, ¿no es cierto? 2 de la casa al trabajo y 2 del trabajo a la casa. Si trabajan 8 horas corridas, La son posibilidad de accidentes y eso. la mitad. Y uno de los problemas que hay es que más de la mitad de los accidentes relacionados con el trabajo son accidentes in itinere. O sea, en viajes. Claro. Entonces, yo trabajando 2 medias jornadas, duplico la posibilidad de que mis operarios se accidenten. Y obviamente que un operario accidentado es un salario que sigo pagando y no tengo producción. Si bien las ART cubren parte de los salarios, yo te quedo un operario menos. Entonces, por cada operario que deja de trabajar por un accidente, yo estoy produciendo menos. Más allá de que le paguen la RT le pueda pagar el salario, ¿no es cierto? Se sobrecarga el trabajo a otro empleado. O se sobrecarga al otro, pero suponemos que cuando uno hace un plantel de personal, uno distribuye la tarea y toma el personal justo, ¿no es cierto? Pero en muchos casos se da de que si me falta alguien, dejo de producir algo, ¿no es cierto? Lo cual, económicamente, no, digamos, es un perjuicio, ¿no es cierto? Porque se supone que si yo tengo un trabajo, un operario, perdón, tengo un operario, el valor de lo que produce el operario es mucho mayor de lo que me cuesta el operario. ¿Se entiende? O sea, si el operario me sale 1.000 pesos por día, se supone, o sea, para que me convenga tener empleado, que el valor de los bienes que me genera el operario será 5 o 6 veces superior al salario del trabajador. Entonces, obviamente que me falta alguien, estoy perdiendo de producir y produce un perjuicio económico. Pero digo, más allá del costo directo del salario. ¿Dudas? Creo que no, profe. O sea, todas las preguntas que quieran hagan,
Bueno, resumiendo. Yo tengo un periodo anual de trabajo. Si trabajo sin interrupciones por vacaciones de mantenimiento, serán 365 días si es ultra continuo, o pueden ser 240, 230 días si paro por los sábados, domingos y feriados. O sea, en general, en el año hay 52 semanas, como dijimos, por lo tanto hay 52 domingos. Y aparte están los feriados, ¿cierto? Los feriados normalmente se contaba como feriados, 13 feriados, ¿no es cierto? Pero ahora, este último tiempo, hay un poco más. Y aparte se agregan feriados como el del lunes, ¿no es cierto? El feriado puente, que disminuyen, digamos, los tiempos trabajados. Pero ahí, por ejemplo, dependiendo de la empresa, y no los pueden hacer trabajar otro día. No, o sea, se supone que en la jornada semanal normal de 40 y, lo que decimos 40, 48 horas, los días feriados o los días no laborables se descuentan, ¿no es cierto? O sea, se cuentan como si fuesen trabajados respecto de la jornada semanal. Claro, se entiende. O sea, si yo trabajo mis jornadas semanales de 40 horas y trabajo de lunes a viernes 8 horas, la semana que viene el operario cobra por los días trabajados, ¿no es cierto? Por los 5 días. Porque los otros son feriados. Entonces, no le puedo decir, bueno, ya que es de lunes a viernes, de miércoles a viernes, esta semana trabajás las 40 horas dividido en 3 días, ¿no es cierto? Son 13 horas por día. Eso no puedo hacer. O sea, si lo hago, tengo que pagar las horas adicionales a esas 24 horas, que sería 8 por 3, ¿no es cierto? Como horarios extras. Y en algunos casos las horas extras se pagan al 100 o al 200% de la hora normal. Y aparte las horas extras son voluntarias, ¿no es cierto? No se puede obligar al trabajador, al menos en teoría, digamos, a hacer horas extras. Bueno, entonces, si trabajamos de lunes a sábado, serían 300 días más o menos y si no trabajamos ni sábado, ni domingo, ni feriado, son alrededor de 240, 245 días. Si a esto hacemos una parada anual, obviamente que tendremos que descontar ese tiempo que está de parada, ¿no? Bueno, la semana de trabajo varía entre, bueno, dice 5, pero en realidad varía entre 4 y 6 días. Y la jornada diaria puede llegar a lo sumo hasta 12 horas. Como jornada mensual, normalmente se toma 48 horas semanales, 48 horas si son 48 horas semanales, y no se va reduciendo. Más o menos ahora se está calculando con 164 horas mensuales de trabajo. Como dije, es promedio, ¿no es cierto? Porque hay meses que hay más feriado que otros. Y dentro de los feriados están los feriados que están en el almanaque, por decir, y también está lo que corresponde al día del gremio, ¿no es cierto? O sea, cada actividad gremial tiene un día que
corresponde al día del trabajador aceitero, el día del trabajador molinero, el día del trabajador... Y ese día hay que pagarlo, aun cuando caiga el domingo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, o se lo paga o se lo dan al día laboral siguiente al que caiga. Así que siempre hay un día más que el... Y en algunos lugares también se suele tomar como el día del patrón de la ciudad, acá en San Fernando, en otra, en Corrientes, no me acuerdo, creo que de la Virgen de Itatí, se van cambiando. El de la Cruz de los Milagros en Corrientes. Bueno, entonces, en algunos casos también se suele, a veces se toma ese día como feriado. Bueno, entonces decíamos que normalmente más o menos andan en estos 168 horas o 172 en la cantidad de horas de trabajo mensuales. Bueno, cuando yo tengo que trabajar las 7 días de la semana, lo que se hace habitualmente es establecer 4 turnos de trabajo, ¿m? De manera de que haya siempre 3 turnos trabajando y un turno que esté de descanso. Y los días de descanso van cambiando continuamente. ¿M? ¿Me entienden? ¿No me entienden? Vamos a hacer así. Disculpen. Estos son días, ¿no es cierto? Entonces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. 1, 2, 3, 4. Entonces, ahí se trabaja normalmente 6 días. Eso está contemplado obviamente dentro de los contratos colectivos, de los convenios colectivos. Y lo que está en circulito son los descansos, ¿no es cierto? Perdón, acá hago un circulito, acá hago un circulito. Entonces, como, si ustedes se fijan, en cada día, el lunes hay 3 turnos trabajando y uno de descanso. En el martes también. En el miércoles también, 3. Pero el turno que estaba de descanso, de lunes a martes, comienza a trabajar el miércoles. Y sale el tercer turno, y así. Entonces siempre se hacen ahí. Se trabaja 6 días y se descansa 2. Esto se da en las situaciones que yo necesito trabajar, como decía, todos los días. Muchas veces ocurre en muchos procesos productivos de que hay, digamos, ciertos procesos que yo necesito trabajar en forma continua y otros que no. O sea, vamos a poner el caso de la cerveza, ¿no? La cerveza yo puedo hacer toda la parte de molienda, cocimiento, digamos, pasteurización de lunes a viernes.
¿Mm? También en esos días hago filtrado, envasado, o sea, la etapa. Pero ¿qué pasa con la fermentación? ¿Mm? La fermentación dura, eso depende de los procesos, pero hay qué sé yo, una primera fermentación de 7 días y una segunda de 7 días, o dependiendo son 6 días y 6 días, o 7 días y 5 días, no sé. O sea, la fermentación yo no la puedo parar. O sea, una vez que cargué el fermentador, no le puedo decir a las levaduras, trabajar de 8 horas por día, el resto invernando. Entonces, ahí hay una etapa en la cual trabaja en forma continua todos los días de la semana. Entonces, hay un grupo de operarios en un puesto de trabajo que se van a trabajar en forma continua. Pero en los demás puestos se trabaja, puede ser solamente una jornada diaria. ¿Quedó claro? ¿Entienden? Sí, profe. ¿Mm? O sea que cuando yo defino cómo voy a trabajar, no necesariamente toda la gente trabaja de la misma manera. No toda la gente a la misma hora. Yo puedo prever horarios diferenciados de ingreso. ¿Mm? O sea que hay gente que ingresa a las 6 de la mañana, otro a las 10, otro a las 12, no sé. ¿Mm? Siempre y cuando se respete la jornada semanal de trabajo y el máximo de horas por día. Bueno, entonces, hasta acá estamos viendo las horas de trabajo. Recuerden que la cuenta que hicimos al principio, ¿no es cierto? De las 3 millones de unidades, ¿cuántas tenía que procesar por día y cuántas tenía que hacer por hora? ¿Mm? Acá estamos viendo de que el tema no es tan sencillo. ¿Mm? Tengo que tomar una serie de definiciones sobre lo que se hace. Y cada diferente cantidad de horas trabajadas anualmente, digamos, me van a dar distinto tamaño de equipos. Bueno, hasta acá me siguieron. Sí, profe. Y, profe, Sí, profe. todo este análisis que hacemos acá en la parte de ingeniería lo tenemos que relacionar con la parte de mercado de producciones. No me acuerdo cómo era el título. No, de mercado va a salir la cantidad que ustedes prevén hacer, ¿no es cierto? O sea, Claro, claro, claro. si tu mercado es, qué sé yo, ¿cuál era tu proyecto? Aceite de CBD. Aceite de Cannabis. aceite de. Si el mercado actual de la Argentina es de, qué sé yo, 20 toneladas por año, y bueno, vos sabés que 20 toneladas no vas a poder hacer porque si no significaría que sería el único en el mercado, ¿no es cierto? Claro, claro. O sea, uno va a decir, bueno, yo voy a tener una fracción que será el 10 o el 20%. Claro, nosotros pusimos el 5% más o menos. Bueno, está bien, el 5%, o sea, tampoco esto te puede dar una capacidad tan chiquita que deje de ser industrial, ¿no es cierto? Claro, O sea, entonces, yo voy a tener una determinada cantidad, ¿no es cierto? Como decía, el 5, el 10, el 20, todo depende del producto que se trate y de la cantidad de participantes que hay en el mercado, ¿no es cierto? De empresas que están en el mercado. Entonces, yo vamos a tomar el 5%, ese 5% me va a indicar ciertas toneladas. Ahora, yo esas 5 toneladas tengo que ver después
cuando voy a la etapa de producción, tengo que empezar a ver cuántas horas voy a trabajar, o sea, para definir lo que queremos definir, que es el tamaño de los equipos, ¿no es cierto? Claro. O sea, el mercado, con ingeniería y mercado, o sea, ingeniería, porque, digamos, para que no me dé, por esta relación que hablábamos, ¿no es cierto? Una planta o demasiado chiquitita o demasiado grande, ¿no es cierto? Entonces, Claro, sí. en el mercado y con ingeniería yo defino las capacidades, ¿no es cierto? Y después, la capacidad me refiero a cuánto tengo que producir por año. Ahora, qué tamaño van a tener equipos, van a salir de esa decisión que yo tomé de la producción anual y de estas otras decisiones que son cuántos días trabajo en el año, cuántas horas, cómo organizo el trabajo, ¿no es cierto? El punto fundamental es esto, definir cuánto yo voy a hacer por año y a partir de ahí entrar a ver cómo dimensiono los equipos. Claro, justamente eso le queríamos preguntar, le queríamos preguntar si tenía 5 minutos para charlar después de la clase. Bueno, entonces, vamos a ver ahora esto, cómo definimos la capacidad de las etapas. Entonces, vamos a empezar a ver ahora y después seguiremos viendo en la próxima clase. Bueno, la capacidad real siempre dijimos que es menor que la capacidad teórica, ¿no es cierto? O sea, ninguna empresa trabaja al 100%. Las empresas normales andan entre el 70 y el 80% de la capacidad teórica, digamos. Hay sistemas de gestión para producir a niveles más altos, pero en general, arriba del 90% es muy pocas las empresas que trabajan, que están en eso, porque han logrado optimizar los sistemas de gestión en forma total, digamos. ¿Por qué es la capacidad real lo que se produce es menor? Y empiezan a aparecer muchos factores. Uno es la limitación de las capacidades de los operarios, ¿no es cierto? Si es que están, como decíamos, los operarios son quienes limitan la capacidad. Después, las paradas para descanso de los operarios. O sea, decíamos, entramos a las 8 de la mañana, pero los operarios entran a trabajar a las 8 de la mañana o entran a la fábrica a las 8 de la mañana y después tienen que llegar a su puesto de trabajo, tienen que acomodar la máquina, arrancar, ponerla en funcionamiento y a partir de ahí comienza, ¿no es cierto? Hay un tiempo de arranque. Después, en el momento que pare, el operario se va a ir vamos a poner a las 4 de la tarde, pero antes tiene que parar un poco antes para poder dejar el puesto de trabajo en condiciones, o sea, el equipo limpio, ordenado, o sea que en realidad siempre está trabajando menos. ¿Mm? Entonces, ese coeficiente operativo que decíamos, la relación que hay entre la capacidad real y la teórica depende de los paros improductivos, esto que estábamos hablando, ¿no es cierto? El tiempo de arranque, el tiempo de parada, si el operario se va al baño, o todas las otras paradas que pueda haber, ¿no es cierto? O depende, otras veces para porque no le falta materia prima, digamos, falta producto o no tiene lugar para poner lo que estás retirando, por decirlo, ¿no es cierto? Después aparecen los tiempos reales de marcha. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto diseños de procesos batch, el proceso tenía una etapa que duraba 1 hora, después la primera, que la segunda era de 4 horas, y había otra etapa de 2 horas y una etapa de 1 hora al final, sumaba 8 horas en total. Pero ¿cuántos procesos de esos puedo hacer en 8 horas?
Si yo tengo 8 horas disponibles y el tiempo de proceso es de 8 horas, ¿cuántos procesos puedo hacer por día? ¿Cuántos lotes puedo procesar por día? Medio que ni siquiera uno, porque si tenemos en cuenta todo sea, lo que dice usted, Vamos a hacer 1, ¿no es cierto? claro, Ahora, de este tiempo, de este proceso, el proceso 1 que tenía 1 hora, trabajó 1 hora de las 8. O sea que yo tuve que en ese tiempo, en esa hora, procesar todo lo que tenían previsto como producción del día. ¿Entienden? O sea, ¿cuánto es el tiempo que realmente marcha, ¿no es cierto? El proceso. Cómo está enganchado el proceso con la jornada. Entonces, ahí ya, ese equipo que decíamos, el equipo 1 tiene solamente 1/8 de la capacidad de tiempo de marcha, es decir, un 12,5% de tiempo de trabajo. Bueno, después hay paradas por mantenimiento. Mantenimiento no al mantenimiento por rotura, ¿no es cierto? Hay mantenimientos rutinarios que se hacen a veces. Después, en algunos casos, hay cambios de herramientas, ¿no es cierto? O sea, yo estoy haciendo, qué sé yo, un tamaño de envase y tengo que cambiar el tamaño de envase y eso significa parar un tiempo para cambiar la matricería, cambiar los moldes, regular la llenadora, todo lo que haya que cambiar, ¿no es cierto? Bueno, están los tiempos de arranque y de finalización, decíamos. O sea, todos estos tiempos disminuyen el tiempo real de marcha. Después aparecen otras cosas que también, o sea, si yo tengo producción fuera de rango, ¿no es cierto? Significa de que, está bien, produje, pero no fue la producción en condiciones de ser vendida. Aparecen también otros factores, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para conocer este coeficiente operativo, yo tengo que conocer cómo son las etapas, o sea, cómo es el trabajo, cómo se maneja cada etapa. Si ahí definen, o sea, parte de las cosas que tengo que ver, si son continuos, si son batch, si son manuales, si son automáticas. O sea, piensen que lo que decíamos, una clasificación de fruta manual depende del operario, ¿no es cierto? Del momento que ingresa, de cuánto tiempo se descansa, depende de si está ese día más trabajador o menos trabajador, si vino cansado o no vino cansado. Y en cambio, si es automático, no depende de los operarios, ¿no es cierto? Me va a dar de distinto. Entonces, eso hay que, uno tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Si son batch, aplicamos lo que habíamos visto en procesos batch, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es esto? De relacionar los tiempos de proceso con los que duran la jornada. Después conocer el régimen de trabajo. Nosotros si trabajamos 8 horas, si trabajamos que algunos operarios ingresan desfasados, entonces trabajan la jornada total es de 12 horas, porque si recuerdan el tema este de procesos batch, decíamos que si nosotros solapábamos el proceso, podíamos, digamos, el tiempo se disminuía, ¿no es cierto? El tiempo al solapar, nos quedaba que nosotros en 12 horas podíamos hacer 2 procesos. Bueno, después tenemos que conocer cómo se ejecuta el trabajo.
en cada paso y las paradas que tienen las máquinas, si es necesario ajustar, afilar o distintas cosas. Si hay necesidad de hacer limpiezas periódicas mientras se realiza el trabajo, no, ¿no es cierto? En muchos casos hay procesos que requieren hacer paradas para limpieza. A veces en el transcurso de la jornada y a veces, si son, por ejemplo, continuas, yo necesito hacer cada cierto periodo de tiempo hacer limpieza. Esto ocurre mucho en las industrias alimenticias, ¿no es cierto? Donde yo no puedo trabajar en forma continua, de forma permanente, porque si me quedó en algún lugar material en proceso, empieza a descomponerse y esa materia que está en descomposición en alguna parte de un equipo, contamina todo el resto. Entonces, necesito parar cada cierto tiempo para hacer una limpieza obligatoria. Eso depende, obviamente, de qué es lo que hago, ¿no es cierto? Por poner ejemplos, ¿no es cierto? La fábrica de azúcar, los ingenieros azucareros en general no paran, por más que produzcan alimentos. Los molinos harineros paran, trabajan 3 días normalmente y paran, y después hacen una limpieza profunda un día. Las industrias lácteas, en algunos equipos, no pueden trabajar en forma continua más de 8 horas. Después hay que parar y limpiar, desinfectar. Depende de cada industria. ¿Por qué la industria de la azucarera no para? ¿Por qué puede continuar? Les pregunto, a ver. Y a lo sumo se caramelizaría durante el proceso. Bueno, puede ser que no se caramelice, ¿no? Bueno, no para porque el azúcar, digamos, es un ambiente, el azúcar puro, ¿no es cierto? En el cual no se desarrollan microorganismos. Recuerden que cuando hacemos una mermelada, un dulce, las mermeladas o los dulces son un modo de conservación porque el azúcar genera una presión osmótica tan alta que inhibe el crecimiento de microorganismos. Entonces, es por un caso particular, ¿no es cierto? Este caso del azúcar. Que yo no tengo no puedo parar por esta, digamos, característica que tiene el azúcar. Pero en general todas las demás industrias de alimentos tienen que parar, yo digo, dependiendo de qué tipo de industria. La harina para poco porque es un producto seco que tiene muy poca humedad, entonces es difícil que haya humedad. Los lácteos y los helados y todo esto paran, no pueden trabajar mucho tiempo porque es un ambiente que, digamos, la leche y los derivados lácteos son ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos, entonces no puedo dejar que lugares en los cuales se estancos donde haya microorganismos que se vayan reproduciendo. Entonces, todo esto son detalles. Bueno, después conocer también los rendimientos usuales que se dan en las etapas. Los rendimientos usuales, yo tengo un equipo que teóricamente me dice que puede procesar tantos kilos, pero de pronto, cuando en las condiciones que yo lo hago trabajar, trabajan a menos. Hay muchos equipos que no hay o sea, que cuando me definen una capacidad de trabajo, me la definen en ciertas condiciones. Y de pronto las condiciones que yo lo haga trabajar no son exactamente esas.
¿Me entienden? ¿Le quedan dudas? Sí, se entendió, profe. Bueno, vamos por las dudas a poner un ejemplo. Yo tengo un molino que trituró cereales, ¿no es cierto? Un molino de rodillo. ¿De qué aparte del tamaño del equipo? O sea, ¿de qué puede variar la capacidad de molienda de un molino de este tipo? De la humedad a lo mejor. De la humedad, o sea, si el grano está muy duro, de pronto le cuesta más moler. Si la variedad de grano es más dura que la habitual, va a moler más, menos. Por otro lado, si es más blando, va a moler un poco más. Entonces, también esto va a depender de los ajustes que yo haga en el molino, ¿no es cierto? Si yo lo hago a una determinada separación de rodillos, va a tener una capacidad. Si cierro acerco los rodillos, le va a rendir menos porque digamos, la cantidad de material que pasa entre los dos rodillos va a ser menor. Entonces, todas estas cosas van cambiando digamos, la capacidad. Así que en general van a ver que muchos equipos industriales, las capacidades son tantos kilos y les dicen en estas condiciones, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para determinar la capacidad tenemos que analizar esto, definir cómo vamos a trabajar, si por día, y también vamos a definir el periodo de análisis para cada equipo. Cuando yo determino las capacidades, van a depender mucho de qué tipo de equipos, cómo trabaja el periodo que yo tengo. O sea, si yo tengo, hoy hablaba de la cerveza, ¿no? Yo tengo la cerveza donde la molienda me puede llevar algunas horas, el cocimiento, algunas horas. Ante el cocimiento está ¿cómo es? Bueno, son todos procesos cortos. Entonces yo lo puedo a eso tomar en función a una jornada laboral. Ahora, ¿qué pasa cuando llego al fermentador? El fermentador tiene la fermentación que demora días. Entonces, va a haber un día que prácticamente no va a trabajar y los demás todos los días va a estar trabajando continuamente, ¿no es cierto? Porque van a estar llenos. Entonces Claro. tengo que tomar un periodo de análisis distinto. Bueno, tenemos que conocer lo que decíamos los tiempos improductivos, o sea, cuánto estas arranques, paradas, lo que se detenga, ¿no es cierto? ¿Cuántos son los rendimientos normales? Bueno, sumamos todos los tiempos improductivos, ya sea improductivos porque por esto de limpieza, mantenimiento, o porque simplemente tiene que estar parada, como estábamos hablando del caso de estudio cuando hicimos el estudio de proceso base, ¿no es cierto? Donde la etapa 1 solamente podía trabajar una hora de cada 8. Bueno, entonces vamos a calcular la suma de todos los tiempos improductivos y relacionarlo con el periodo de análisis que hemos considerado. Y después vamos a tener un coeficiente, un grado de aprovechamiento. Entonces, si yo tengo una capacidad teórica, la que podemos decir que sale de manual, ¿no es cierto?, de 300 unidades por hora, y solamente aprovecho de las horas trabajadas, o sea, que de la jornada del 87%, y el equipo está trabajando al 92% de la capacidad teórica,
yo voy a tener, multiplico el aprovechamiento de horas y el rendimiento y me va a dar un coeficiente operativo de 80%. Es decir, que la capacidad real del equipo va a ser 80% sobre 300, ¿no es cierto? O sea, me va a dar 240 unidades por hora. Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá. Vean de todos modos, están subidos, creo que si no se lo subo ahora, los apuntes de esto. Y bueno, el lunes ya no nos vemos, pero el viernes nos volvemos a ver y vamos a avanzar con este tema. Muy bien, profesor. Bueno. No sé quién era el que quería hacer una consulta. Nosotros los de Sí, aceite de Diego, cannabis. te escucho. Inicialmente, el año pasado, habíamos planteado, bueno, y a principios de este año también, habíamos planteado medio que enfocarla, como todavía es de carácter medicinal e investigativo, queríamos enfocar el proceso, en realidad el producto final, a las personas con epilepsia refractaria, ¿no? Acá justo una amiga de mi madre que tiene, un testimonio personal que dice que lo ayudó bastante a nada, a reducir las crisis epilépticas. Pero también encontramos, hace muy poquito, otros estudios que, ¿cómo se dice? Que muestran, como digo, un efecto positivo en administrarse dosis de CBD a personas con insomnio. O sea que les cuesta dormir o les cuesta mantenerse dormidos. Y como creemos que va a ser digamos, no solo un mercado más grande, porque cada vez, por ejemplo, como los estudios son estadounidenses, solo tengo números estadounidenses todavía. Pero, por ejemplo, a 2010 era el 20% de la población adulta que padecía de insomnia. Nos pareció una buena idea dirigir el producto en realidad hacia esas personas, digamos. Le preguntamos a usted qué opinaba en realidad, porque en base a eso vamos a tener que cambiar el nombre, el packaging, bastantes cosas. Y la dosis también. Claro, las dosis son mucho más altas. Por el tema del... Bueno, mira, no sé si conseguiste la revista que No, al final no la pudimos leer. Traté de buscarla, pero se ve que como salió ese día, no estaba todavía como gratis. Capaz que si la busco ahora, la encuentro. No, pero esas son publicaciones de papel, ¿no es cierto? Tendrías que buscarla en los kioscos. Claro, está bien. Sí, me había comentado usted que tenía que O buscarla. sea, vos viste que los diarios ahora siempre vienen en papel, ahora están también en formato digital, ¿no es cierto? Y bueno, uno puede leer el diario completo en formato digital en tanto que pague el abono, ¿no es cierto? Claro, sí. No sé si en la revista usted leyó algo Mira, parecido. yo vi el artículo, pero no lo leí mucho, no tuve tiempo para poder leerlo, porque eran muchas páginas, digamos. Claro, sí, me imagino. No hay problema igual. Y también, o sea, el mercado ahora de cannabis se amplió mucho porque no solamente aparecen en los casos de epilepsia o, como vos decís, el caso de las personas que tienen, digamos, También se usa mucho para reducir la ansiedad. insomnio. O sea, por lo menos como Exacto. popular. Ansiolíticos, digamos, que son Claro, como un lo que toman ansiolítico. Claro, en los realidad, que no se pueden dormir. claro, hace poco bueno, una de las causas de la insomnia es la sobreestimulación por ansiedad, por eso también. Claro. Pero también aparecen otros usos, ¿no es cierto? Como el uso en ciertas cremas y en ciertas enfermedades
de Claro, la piel, como la psoriasis, por ejemplo. claro, lo que nos Que hubiera bueno, gustado en realidad hacer era desarrollar un alimento funcional en base a esto, pero como todavía esa parte no es legal, se la dejamos claro. a Después otros. están apareciendo esto que vos mencionaste, digamos, alimentos funcionales que hay de distintos tipos, ¿no es cierto? Bebidas y también incorporado en alimentos sólidos, digamos, de distintos tipos. Eh, yo creo que el tema tuyo todavía hay un poco por leer y me parece que enfocarse solamente en la parte de los epilépticos es reducir mucho el mercado, ¿no es cierto? Sí, no, totalmente. El problema es que, o sea, para enfocarse en otra parte del mercado todavía no hay tantos datos y todavía, o sea, y al no ser de consumo libre todavía, o sea, ¿cómo lo digo? No está tan abierto al mercado, hay que registrarse, hay que solicitar, te tienen que recetar y eso hace que esté bastante más limitado el consumo. Claro. Pero bueno, esto entiendo, o sea, por lo que está sucediendo en otros países y es uno de los, es algo que se va a liberar, digamos, o sea, eh, me refiero a al aceite, ¿no es cierto? No al, a la parte alucinógena del cannabis, ¿no es cierto? ¿No? Sí, Así sí, que nosotros también. deberían pensar en estos mercados, aun cuando todavía no los puedan cuantificar, ¿no es cierto? Claro, bueno, esa era la idea. Y como en Argentina seguramente también es bastante alto el porcentaje de personas que sufren trastornos del sueño por causa de la ansiedad. Sí, Así en que, general, inclusive el año pasado, según los informes médicos, subió bastante. claro. Bueno, Eh, por eso queríamos preguntarle a usted si estaba más o menos de acuerdo con no, cambiar estoy de esto. acuerdo, estoy de acuerdo. Y no sé si yo también te acerqué, vos me diste material, pero también había salido publicado en una revista chilena que se llama Indo Alimentos, que creo que te acerqué a algo. Me pasó usted, estaba interesante. O sea, a nosotros nos pareció bastante interesante porque inicialmente lo que nos hubiera gustado hacer en realidad eran justamente alimentos canábicos, pero como acá en Argentina todavía no está muy desarrollada esa parte, o sea, no es legal, Y no es bueno, oficialmente legal. pensá que por ahora tu tema es un proyecto, ¿no es cierto? Sí, sí, No es algo que vas a llevar adelante de forma inmediata. y no, no. Pero igual, está entretenido. Por suerte hay información, hay bastante información como para desarrollar el proyecto, por lo menos hasta Así ahora. que, bueno, me parece bien que vayan incluyendo otras etapas y que estén, bueno, y lo que están investigando, ¿no es cierto? Te digo, hay mucha información, eh, sí, mucha información genérica, ¿no es cierto? Pero concreta, decir, poner número a todo, Sí, no no, hay. es complicado. Es todas tendencias, ¿no es cierto? Y todos potenciales. Sí. Por suerte, recién hace unos días, recién encontramos que creo que fue el CONICET, ya me fijo. eh, sí, que el CONICET, no, 2 segundos. El Ministerio de Desarrollo Productivo subió por primera vez, ahora en marzo, la cadena de valor del cannabis. Así que de ahí vamos a poder extraer muchos datos. Así que tenemos que volver a Ah, revisar la parte de mercado. bueno, está. Hoy habían, no sé si tenés otra pregunta. No, era eso, para saber si estaba de acuerdo con Bueno, cambiar la perspectiva del mercado potencial. sí. Bueno, el otro que le voy a preguntar, lo había participado en una jornada sobre producción de bebidas fermentadas de miel. No sé si alguno se asomó Las por ahí. hidromiel. Hidromiel y otras bebidas.
Claro. Sí, en Europa, calculo que también acá en Latinoamérica, bueno, se está popularizando de vuelta la hidromiel. Sí, bueno, lo que pasa es que todo el auge de las bebidas, las cervezas artesanales, después los fernet artesanales, después el vodka artesanal, el whisky artesanal, todo esto ha generado digamos, un mercado para todas estas producciones, podemos decir, alternativas, ¿no es cierto? O Claro, no tradicionales. claro, claro. Por ahí lo que nos está costando es cómo las dosis efectivas van cambiando según los autores. O sea, eventualmente tenemos que llegar a un valor que tenemos que tomar como, porque nos va a definir qué tanto producto necesitamos hacer. Y estamos haciendo los cálculos en base a eso, digamos. ¿Cuáles son las dosis efectivas? ¿Cuál es la concentración que va a tener que tener el aceite? Y también estamos evaluando, por ejemplo, cuánto va a durar sería el envase, porque, por ejemplo, estamos tratando de que dure para las personas que lo tienen que consumir todos los días. Esto era en el caso de la epilepsia refractaria, ahora lo tenemos que replantear, pero que estas eran personas que tenían que consumir una dosis determinada todos los días. Entonces estábamos tratando de hacer que, por ejemplo, que con la concentración que elegimos y con el tamaño del envase les pueda durar un mes y no tengan que estar todas las semanas yendo a la farmacia, comprando de vuelta, porque eso también tiene impacto en cómo se percibe el producto. O sea, Sí, yo sí, lógico. me sentiría mucho más saciado comercialmente si no es que tengo que ir todas las semanas a la farmacia para un producto Bueno, que no. pero fíjate que en general, inclusive muchos de los ansiolíticos te recetan en dosis que son para eh, de 50, 100, 50, 60 pastillas, es decir, que vos tenés que tener, que duran un mes o 2 meses, dependiendo de lo que consumas, ¿no es cierto? Sí, nosotros También estábamos, vienen en distinta concentración, ¿no es cierto? claro, nosotros estábamos tratando de apuntar a que cada envase dure alrededor de un mes para una. Y eso sería lo razonable, ¿no es cierto? Claro, claro, porque justamente nuestro propósito, o sea, no sé si se lo habíamos comentado, pero el propósito de nuestro producto final es que las personas que necesiten consumir este tipo de productos no solo no solo que sea razonablemente accesible, porque en el exterior se ajusta a otros sueldos, por ejemplo, un frasco de 30 mililitros está 200 euros dependiendo de la concentración. Y nada, también enfocarse en la calidad de que la concentración que anunciamos sea la que se consuma, digamos. O sea, que el consumidor tenga un producto accesible y fiable y disponible también. Sí. Ya, eso. Bueno, Esas eran las dudas nomás. bueno, si no tiene más preguntas, finalizamos entonces la clase. Bueno, profe, gracias. Bueno, buen fin de semana Buen fin de Buen fin semana. de semana. y feliz Día de la Patria. Feliz día.